Buenas tardes a todos. Agradezco a la Universidad de IA por esta oportunidad, no de una conferencia magistral, sino más bien una charla informativa sobre un tema que ya empieza a afectar nuestras vidas de una manera un poco subterránea, pero que de manera permanente y creciente cada vez va a influenciar esto más nuestro quehacer laboral, nuestra forma de vivir, nuestros intercambios culturales y sociales. He querido divulgar este tema por dos razones. La primera fue porque tuve el privilegio inmerecido, por supuesto, de pasar casi 3 años en el MIT de Boston, que es una universidad reconocida mundialmente por su carácter pionero en temas de innovaciones tecnológicas, especialmente en ingeniería. Y allá me despertó el interés por la ciencia y la ciencia aplicada, que es la tecnología, objeto de estudio de la ingeniería. Me cautivó tanto este tema que regresé al país, estuve muy fugazmente en la industria fabricante unos 5 años, en un proyecto de un primer filtro de control de contaminación en el municipio de Bello, primero que se hizo en el país. Por fortuna fue exitoso, aunque tuvo su precio, se me cayó el pelo de hacer fuerza, pero resultó bien. Y luego sí me metí 36 años de profesor universitario, no solo en la Bolivariana, sino, como dicen mis futuros colegas estudiantes de ingeniería, profesor taxi desde Barranquilla hasta Popayán y desde Medellín, Armenia, Pereira, Cali hasta Bogotá, Tunja, en Pamplona estuve también, Cúcuta y por supuesto la costa. Yo soy barranquillero, aunque el acento no me divulga. Bien, este es un tema de la mayor importancia, sobre todo para los jóvenes. Aquí están los puestos de trabajo para el futuro. Aquí está la enorme posibilidad y potencialidad de servir a la sociedad. Se viene un mundo muy diferente al actual. Yo soy de casi 2 generaciones detrás de ustedes, los jóvenes, y me ha tocado ver los cambios generacionales. Son absolutamente dramáticos. Y siempre me he hecho la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Y siempre la respuesta es por el avance científico y tecnológico. De manera de que vamos a ver muy rápidamente esos temas. Acuérdense que yo soy del siglo pasado. Ya sé. Sí, está correcto. Vamos a tocar estos puntos. Primero, el concepto de singularidad tecnológica. Algunas singularidades que ya han ocurrido en la historia. Por ejemplo, el descubrimiento de la electricidad y la invención de máquinas para generar electricidad. Eso cambió dramáticamente a la humanidad. Hasta ese momento los días duraban 8 horas de sol. En verano, donde hay estaciones, y en el trópico, pues 12 horas. Con la electricidad el mundo empezó a funcionar 24 horas al día. Y eso tuvo unas implicaciones económicas, industriales, sociales, de todo orden. Solo les doy ese ejemplo. Hay una nueva singularidad en el horizonte, que es la inteligencia artificial. Va a ser un fenómeno que va a tener consecuencias dramáticas en la forma como trabajamos, como producimos, como consumimos, como nos comunicamos con los semejantes, etc. Y el futuro está siendo muy buena noticia. Ya casi está en la mano, está cerquita, y en muchos aspectos ya está acá. Que no nos hemos dado cuenta es otro problema, es de percepción. Y finalmente sacaremos una conclusión. Bueno, ¿y qué es eso de singularidad? Singularidad, según el diccionario de la Real Academia, significa
significa algo muy especial, algo que es casi que único, que es distinto a lo que vemos en el día a día. La singularidad en términos tecnológicos es esto. Este es el progreso. Este es el progreso tecnológico o material, que sin duda durante miles de años, desde que salimos de las cavernas y fuimos construyendo civilización, el crecimiento inicialmente fue lento, y ya hoy en día estamos ante fenómenos que muy rápidamente, en cuestión de décadas, causan impactos enormes en la economía, en lo social, en lo cultural. Y esa es como la característica dominante de hoy: singularidades, es decir, estallidos de progreso que muchas veces se salen del ámbito de la política, de la economía, de lo social, de lo ambiental. Les voy a poner unos pequeños ejemplos de singularidades, no tecnológicas porque vamos a hablar demasiado de ellas en esta charla, pero sí en otros temas. Supongan que este es el año cero de la era cristiana. Hacia atrás, 2000 años, 4000, 6000, 8000, 10000, 12000, 14000. Empiezan las primeras sociedades humanas, Homo sapiens, tribales. Empiezan los primeros asentamientos de pequeñas tribus. Empieza una nueva actividad, además de la caza, que es la agricultura. Entonces, miren el progreso de esa raza humana. Empiezan las primeras ciudades, empiezan los primeros imperios con el concepto geopolítico de tener un Lebensraum, es decir, donde está ubicada la gente, espacio vital, y a su alrededor hay unos sitios donde se consigue la comida, se consigue la fuerza laboral, etc. Aparecen los imperios. Y en los últimos 200 años aparece un fenómeno descomunal llamado la modernidad. No hay una fecha muy concreta. Los occidentales pensamos de que esa singularidad fue la era industrial, donde con el uso de máquinas, primero fuerza muscular humana y luego la fuerza del vapor y luego la electricidad, con esa revolución industrial entramos a un mundo de transformación supremamente acelerado. Y eso es una singularidad social y económica que hoy vemos como que se llama en matemáticas una asíntota, E a la X y eso a la X. Bien, ya entremos un poquito en el tema tecnológico, pero sigamos con la carreta de la singularidad. Aquí está el hombre primitivo, aquí el hombre cazador, el hombre primitivo agrario, el hombre avanzado agrícola, el hombre industrial y el hombre tecnológico de hoy. Miren cómo el consumo de energía expresado por 1000 calorías por persona a día empieza ya con la revolución industrial, la singularidad, especialmente en el color amarillo, que significa industria y agricultura, y en los últimos años, de manera exagerada, el color azul claro o gris, que corresponde a actividades de transporte, de movilidad. De manera de que han ocurrido singularidades, particularmente en la forma de producción de bienes y servicios y sobre todo de mover materias primas y personas. De manera de que esta es una singularidad tecnológica bien interesante. Hay una singularidad que hoy somos espectadores sin darnos cuenta, que se llama la cuarta revolución industrial. ¿Qué es eso? Les presento el santo y el milagro. Este es un ingeniero mecánico suizo, se llama Klaus Schwab, es el actual presidente del Foro Económico Mundial, que se reúne cada año en Suiza la última semana de enero, y produjo, en colaboración de cientos de los mejores investigadores y especialistas del mundo en temas tecnológicos, esta obra, que se llama La Cuarta Revolución Industrial. Miren cómo arranca el prólogo. En el nuevo mundo, de la
cuarta revolución tecnológica o industrial, no es el pez grande el que se come al pez pequeño. Eso ocurrió en la tercera, segunda y primera revolución industrial. Ahora es que el pez rápido es el que se come al pez lento, independientemente del tamaño del pez lento. Ese mensaje les va a tocar a ustedes vivirlo dramáticamente en el mundo laboral a 5, 10, 20, 30 años. Cuando yo salí de ingeniero mecánico en los años 70, Medellín estaba ya con dificultades, pero predominaba en su base productiva e industrial grandes empresas. Un Coltejer, un Fabricato, un Peldar, etcétera, etcétera. Miren que esas empresas han venido desapareciendo. Este fin de semana pasé por Envigado y ya vi pues el nuevo que va al patíbulo de la guillotina, que es Peldar, que ya cierra a finales de este año. Esa es una de las últimas grandes que hubo como empresas industriales en la ciudad de Medellín. De manera de que ese es un mundo ya del pasado. La pregunta es, ¿cómo van a ser las empresas del futuro? Probablemente las empresas van a ser en su propia casa, usted con toda la inteligencia artificial de plataforma tecnológica, y va a hacer usted muchas cosas que nunca Fabricato, Coltejer o Peldar, hicieron en el pasado. De manera de que es un mundo con el doble filo de la navaja. De un lado oportunidades, pero de otro lado peligros. Muy especialmente en lo social y particularmente en el tema empleo. ¿Qué va a pasar con los empleos a futuro? Bien. Yo utilizo mucho la técnica de los jesuitas para ganar adeptos al proyecto de Cielo. Y es asustar a la gente. Cogerla del pelo y llevarla al infierno, y así le siente las llamas, siente el olor a azufre. Eso le va a pasar si hace esto y esto. Y el otro aterrorizado. Y nuevamente del pelo, pues en el caso mío me voy a escapar porque no tengo. Lo llevan al cielo. Aire acondicionado, música ambiental. Si va ahí un varón y le toca el piso de las 10.000 vírgenes, imagínense, como le toca a los musulmanes. Y le va a decir Dios, bueno, si usted quiere venir a este sitio, tiene que hacer esto y esto. Y después otra vez del pelo, de nuevo me escapo, me ponen entre el cielo y el infierno y me dicen, escoja. Y eso es más o menos la decisión que les va a tocar a ustedes hacerla. Ojalá opten por la decisión correcta, no la equivocada. Dice Klaus Schwab que cada una de esas revoluciones industriales tuvo su característica. La del siglo XVIII, 750 a 1800, fueron molinos de agua, máquinas a vapor y mucha manufactura mecánica la que producía bienes, fundamentalmente textiles, etc. Luego viene la segunda revolución industrial, que ocurre con finales del siglo XIX y comienzos del XX, donde aparece la cadena de producción, aparece la infraestructura de la electricidad, del gas, del agua, los telégrafos, las carreteras, los trenes. La tercera revolución industrial, que ocurre al final del siglo pasado, es la de la electrónica, la de los teléfonos, la de los PLCs, la de las máquinas de control numérico, del computador personal, la de la manufactura auxiliada por computador, la del sistema integrado de manufactura por computador y la manufactura liviana, Lean. Hoy estamos en esta cuarta revolución industrial, que es la computación y las telecomunicaciones móviles, la nube de información, aparatos inteligentes, interconectados, sistemas cibernéticos y físicos, la fábrica inteligente, robots, producción,
en masa, pero de acuerdo a lo que quieren los clientes. El cliente le dice al productor, que puede ser inanimado, una serie de máquinas automáticas, quiere un vestido de estas y estas condiciones, y ese será su vestido. Y finalmente, producción de servicios basados en intangibles. Empecemos a tocar como, acuérdense, el método de los jesuitas. Primero limpian, después al cielo y después escojan. Ese va a ser el método de esta charla. Miren el drama laboral que se puede venir en la cuarta revolución industrial. Miren la ciudad más importante y de mejor calidad de los Estados Unidos en 1990, Detroit. La sede, la meca de los grandes fabricantes de automóviles. Y miren al 2014, lo más próspero, lo más promisorio de Estados Unidos, en California, Silicon Valley. Utilidades, ventas, 250 billones de dólares. Silicon Valley casi lo mismo en el 2014, con empresas menos grandes, pero más numerosas y más intensivas en conocimiento. De manera de que la nueva fuente de riqueza no es el tamaño, el poder financiero, sino la capacidad de sacar valor agregado económico con base al conocimiento. Empleados, 1.200.000, aquí solo 127.000, con la décima parte de la mano de obra. Y ya no es mano de obra fabril, blue collars, sino white collars, profesionales, sobre todo en campos de ciencia y tecnología y por supuesto ingeniería. Y la capitalización en el mercado, es decir, lo que el mercado estaría dispuesto a dar por esas empresas, en su momento, en el 90, fue 26 billones de dólares para Chrysler, General Motors y Ford. Miren solo para estas tres hoy en día: Apple, Facebook y Google. 1,09 trillones de dólares. Acuérdense del sistema angloamericano de numeración. Nuestro billón, el billón de ellos, perdón, es 1.000 millones nuestros. El billón nuestro, millón de millones, para ellos es el trillón. O sea, de que se multiplica la capacidad de generar riqueza 40 veces. Entonces ahí vemos de que ya el recurso clave para hacer riqueza a nivel material, industrial, es el conocimiento, porque estas industrias fundamentalmente son industrias de conocimiento. Sigamos con el tema del empleo. En la primera revolución industrial de 1760 a 1840, miren que la mayoría de la gente, su empleo era en faenas agrarias. Y solo unos poquiticos tenían empleo industrial de manufactura creciente. La segunda revolución industrial de 1840 a 1950, miren cómo va cambiando la cosa. Se recogen los empleos agrarios, se expande el empleo industrial y empieza a aparecer una nueva fuente de empleo, especialmente en las grandes ciudades y aglomeraciones industriales, que es el sector de los servicios. Luego viene la tercera revolución industrial, la cuarta, perdón, la tercera ocurrió de 1960 al 2000, se recoge el empleo industrial por la automatización, aparece mucho empleo de servicios y empieza un nuevo sector que es el sector cuaternario, o sea, el sector de la información, del conocimiento. Y finalmente, según Schwab, la cuarta revolución industrial, que es en la que estamos hoy en día, aparecen los nuevos empleos fundamentalmente con la inteligencia artificial, con tecnologías de la información, algo de servicios, algo de manufactura y muy poquitico en el sector agrario. ¿Qué mensaje hay acá? Que las apuestas donde van a estar los empleos calificados, los empleos bien remunerados, van a estar es por acá y por acá, algo en industria, algo en el mismo campo. El campo está en una revolución
absolutamente dramática con la genética y la biotecnología, donde ya usted puede producir, por ejemplo, jugo de naranja, oigan bien, sin necesidad de tierra, sin necesidad de árbol, sin necesidad de clima, sin necesidad de sol. En laboratorios hoy se hace jugo de naranja por tejidos celulares, cultivo de tejidos celulares. Se coge un casquito de naranja, se corta, se sacan las vesículas, se mete en un tubo de ensayo, se dan los nutrientes biológicos adecuados y empiezan a multiplicarse las burbujitas. Sin necesidad de tierra, de clima, de agricultor, etcétera, etcétera. Ese es el mundo ya no del futuro, sino del presente. Bien. ¿Qué profesiones tienen riesgo de desaparición? Hay unas que están relativamente seguras, como son médicos familiares, compositores, músicos y cantantes. Pero estas son flor de un día. La carrera hoy en día de un artista o de un deportista es muy breve y cada vez es más breve, por la competencia y el rendimiento que se exige. Medianamente en peligro, con probabilidad de desaparición entre el 43 y 46%. Economistas y analistas financieros. Los economistas no es que no sean necesarios, la economía cada vez es más importante. Lo que pasa es que va a haber herramientas, precisamente por inteligencia artificial, para manejar tantas variables de la complejidad de la macroeconomía que un ser humano de carne y hueso no lo hace bien. Entonces probablemente va a haber otra forma de utilizar la economía. Y finalmente, los que están en riesgo más o menos inmediato, mirando, entre el 57 y el 99%, que son transportadores, carros, taxis y vans. ¿Por qué? Por el vehículo autónomo, al cual me voy a referir al final. Ya hay un proyecto de Volvo con Uber, precisamente pido un carro y llega el carro, me meto al carro y yo aterrado porque no veo chofer y arranque el carro con el loco adentro y lo descarga donde debe llegar. Auxiliares de contabilidad, esto va a venir ya completamente informatizado, salvo contabilidad muy, llaman inteligente, operadores de telemarketing, etc. Familias de empleos que están en declinación o en caída. Esto es para el periodo 2015-2020. Empleos en alza, arquitectos e ingenieros. Gente experta en computación y matemáticas, en gerencia, en negocios y operaciones financieras, en ventas y temas relacionados. Y estos otros, pues se cree que van a estar en decadencia. Esto sería porcentaje de nuevos empleos en esas áreas. TNETs. TNET significa, por la sigla en inglés, 10 New Emerging Technologies, las 10 nuevas tecnologías emergentes, que son, de acuerdo a esta rueda de fortuna, los drones, el blockchain, que es la capacidad de formar enlaces informáticos, Big Data, realidad aumentada, impresión en 3 dimensiones, realidad virtual, inteligencia artificial, robots, internet de cosas, genética y volvemos a drones. De manera de que esos son los 10 campos que se ven a 10, 15 años como los más promisorios en el tema de desarrollo y aplicación de tecnología. Otras singularidades que vendrán al mediano plazo, en el futuro inmediato, digan ustedes 2025, 2030, 2035. La singularidad de la inteligencia artificial nos permitirá multiplicar en varios órdenes de magnitud, o sea, 10 veces, 100 veces, 1000 veces, 10.000 veces,
nuestras capacidades mentales y creativas. Ejemplos. En la física se espera que algo que se veían como las locuras de Einstein, con la teoría de la relatividad especial y general, de pronto allí vienen grandes sorpresas. Y es la posibilidad de nuestro universo, que es descomunal, poder viajar de una forma distinta, utilizar cohetes y satélites. De pronto descubrir la forma de que hay otras dimensiones, como dice Stephen Hawking, que ven acá, de encontrar la forma de generar gusanos espaciales que nos permiten ir de la Tierra a otros planetas, a otros sitios de nuestro universo o aún a otros universos, sin tener el límite de la velocidad de la luz y de las ecuaciones de Lorentz, que dicen que la masa aumentaría de manera dramática, igual que el tiempo se dilataría o contraería dependiendo de la velocidad con relación a un eje de referencia, etc. Como hay estudiantes, toquemos el tema del pasteleo. No el de aplicaciones culinarias, sino pasteleo de transferencia y tecnología de una civilización más avanzada de la nuestra, y que eventualmente nos enseñan a hacer cosas que no hemos podido conquistar. Hay un proyecto que se llama el Proyecto Z, que es lanzar al espacio radioondas. Ya hace 50, 60 años se están enviando radioondas cifradas. Si hay una civilización en igual grado extraterrestre o grado superior de desarrollo al nuestro, hay la esperanza que en algún momento llegue la respuesta. Existimos, estamos a tal distancia. De manera de que eso podría ser más o menos como el viaje de Pablos de Moguer a la República Dominicana hace 500 años por un señor llamado Colón. Se encontró una cultura aborigen de inferior grado de desarrollo técnico y matemático, aunque dicen que los mayas y los incas probablemente estaban en condiciones no muy distantes a la España de ese entonces, en esos temas, astronomía, matemáticas, y vino la influencia de una civilización más desarrollada sobre otra menos desarrollada, y quizás nos soplen el pasteleo de cómo viajar por el espacio sin tener que hacer naves espaciales que no pueden superar la velocidad de la luz, que hay que llevar mercados costosísimos, de agua, comida, etcétera, etcétera. La nueva singularidad en el horizonte, prácticamente no hay duda en su nombre. IA, parecido a E y A. Escuela para la Inteligencia Artificial. Hablemos de esto un poquito. En 1969, el mejor futurólogo que tuvo Estados Unidos en el siglo pasado se llamaba Alvin Toffler y publicó esa obra, El Shock del Futuro. Yo fui alumno fundador del kinder de las monjas capuchinas en el barrio Belén. No voy a entrar en detalles de fechas, no me conviene. Y recuerdo que la directora de la madre de Leocadia me cogió mucho cariño. Yo salí de allá, después estuve en San José, me echaron de San José por motivos de necedad crónica en el ADN. Terminé después el bachillerato en la Bolivariana, también casi que me echa Monseñor Henao por una explosión de un cohete. Y entonces resulta que me mandó la monja cuando terminé ingeniería mecánica en el 70 un libro que acababa de salir, bestseller mundial, El Shock del Futuro, de Alvin Toffler. Y ese libro, el primero que yo me leí entero. Yo me acuerdo que en el bachillerato nos obligaron a leer el Quijote, y solo me acuerdo de una palabra que decía Sancho Panza: HP. Cuando iba a luchar contra los molinos de viento. Bueno, después de ese libro fantástico para su época, que mostró con una precisión impresionante qué pasaría en los 20 años posteriores, apareció la tercera ola.
mismo autor. Este libro del año 80-81 decía que se venía la era del conocimiento, de la información y de la tecnología, y señaló el papel protagónico que tendrían las computadoras, las telecomunicaciones, la robótica, la automatización, los nuevos materiales de ingeniería, la genética, la biotecnología. De manera de que la singularidad fue anunciada con debida anticipación. Esto ocurrió hace más de 25 años y hoy estamos ya en ese mundo de la singularidad. ¿Creen que sí o creen que no? Vamos a una actividad bien fundamental en la vida humana. ¿Cómo empezamos el día? Con desayuno. ¿Cómo pasamos el mediodía? Con el almuerzo. ¿Cómo pasamos al final del día? Con la comida o la cena. O sea que la alimentación es una necesidad fisiológica clave. Y ya esa necesidad está en el mundo de la inteligencia artificial. Hagamos un par de recorridos. La firma Samsung de Corea ya tiene el modelo de lo que va a ser la casa del futuro. Y los arquitectos muy hábilmente han venido desarrollando un concepto para utilizar en las viviendas intensamente la alta tecnología. Computadores, telecomunicaciones, automatización. Y han llamado esa disciplina tecnológica la domótica. Y en todo proyecto nuevo, en 60, 80 metros cuadrados, son capaces de dar igual o mayor confort que a las 1000 habitaciones de Luis XIV en el país, en el Palacio de Versalles. Ah, me quiero ir para Suiza, tan, el televisor de altísima definición y me voy para Suiza. Y veo una avalancha, veo los Alpes, lo que ustedes quieran. Ah, comida sana. Inmediatamente aparece la cocina que ha desarrollado Samsung. Smart es inteligente. Ese es un salón de exhibición en Nueva York, de esa firma. Cómo es la casa inteligente y especialmente la comida. Y miren los prodigios que hay. Ya el computador sabe cuáles son mis análisis de contenido de azúcar en la sangre, contenido de colesterol, y ya me ha ordenado Internet de cosas, pedir al supermercado solo comida saludable. Y cuando yo me levanto me dice: Francisco, muy buenos días, ¿qué quieres de desayuno? 10 huevos con jamón. Y ahí mismo brinca la chicharra de alarma y dice: tú no puedes comer eso. Te voy a dar los huevos depurados del colesterol, igual que el jamón. Bueno, uno tiene que ser obediente y se los come. Igualmente me dice que debo en el día caminar tantos kilómetros para precisamente quemar esa grasa y ese azúcar, etc. De manera de que ya todo eso en pantallas táctiles está. Y yo a través de un reloj que es un monitor que se llama de diagnóstico médico personalizado, me dice si estoy haciendo bien las cosas en materia de nutrición o no. Y si de pronto oye ese palpador, un ruidito raro cardíaco, inmediatamente me comunica con un centro de salud, y si la cosa es muy seria mandan el dron e inmediatamente llega un paramédico y me dice: esta cosa es de cuidado, vamos ya para la clínica. De manera de que ese es el mundo que ya la tecnología permite hoy. Michio Kaku es el gran divulgador en los Estados Unidos, vive en la ciudad de Nueva York, del avance científico y tecnológico. Ustedes son muy jóvenes. Ustedes no les tocó el gran divulgador de los años 80 y 90, que era un astrónomo llamado Carl Sagan, que tenía un programa hermoso llamado Cosmos. Y uno pues llegaba como fuera a la casa, una rareza. Llega uno temprano a ver el programa de Cosmos. Este es el Carl Sagan de hoy en día, y es un visionario de qué se viene en tecnología futuro. Y miren que aparece un compañero de fórmula especializado en el tema de la singularidad.
No lo dice, pero sí lo sugiere, de que la singularidad ya hoy y a futuro va a ser de manera creciente la inteligencia artificial. En innovación hay una curva que se llama la curva de progreso tecnológico. Aquí está la primera fase, que es el gatillo de la innovación, el chispazo del inventor, pensemos en tal cosa. Y es una curva ascendente. Aquí viene lo que se llama las expectativas infladas. No de que con este túnel de tiempo nos vamos a ir a otra galaxia, pero resulta de que ese túnel, si acaso me tira el primer piso del edificio de apartamentos, entonces no he hecho nada. Después viene el volver otra vez a retomar empuje, el desarrollo de innovación progresivamente, y aquí sí entro a la innovación que se puede comercializar y difundir socialmente en el planeta, como ha sido todo lo de alta tecnología. Entonces miremos los círculos verdes más espectaculares que tienen que ver con la inteligencia artificial. Este fue negocios neuronales, biochips, ya en vez de pastillas de silicio, de semiconductores, pastillas de ADN, moléculas orgánicas que tienen una capacidad de almacenamiento de información muchísimos órdenes de magnitud por encima de una pastilla o un chip de silicio. Aquí viene la tecnología de traducción habla a habla automática. Aquí vehículos autónomos, que es lo que está dando golpe hoy en la industria automotriz, automóviles donde no hay que manejarlos, ellos van al destino que uno les pida. Internet de cosas, responder y preguntar, lenguaje natural. Este es procesos y eventos complejos. Big Data, este es computación en nube híbrida. Aquí aparece la memoria analítica, control por gestos, por ejemplo, cerrando los párpados o abriéndolos. Yo lo recuerdo en un salón de inventores de La Salle. Un joven como ustedes inventó para la abuelita que estaba parapléjica en una cama todo el día, de que si cerraba los párpados se prendía la luz, con unas gafas, con unos sensores especiales. Los muchachos le decían el mago. ¿Nunca oyeron hablar de él? Hice un mano a mano en ciencia de la magia con él y obviamente perdí. Bien. Y finalmente, la gran perla de la corona, que es el reconocimiento de voz y telemática para consumidores. Es como lo más inmediato que se ve para inteligencia artificial. De hecho, si uno hace muchas consultas por internet, por Google, sobre un determinado tema, no digo cuáles, empieza uno a recibir mensajes subliminales lo más de extraños. Pide uno un artículo y al lado le sacan una cantidad de cositas y dicen, ¿y estos por qué me están tirando esto? Claro, ya saben uno qué es lo que uno hace, piensa y le gusta. Bueno, los ingenieros siempre tenemos que utilizar gráficos. Miren esto. Del año 40 a los 80 se desarrolla el computador electrónico, en primera, segunda, tercera y cuarta generación. En los 80, Wozniak y Steve Jobs desarrollan la democratización de las máquinas de cómputo. Es el computador personal. Sigue el progreso, esa fue una singularidad. Esto popularizó el uso de los computadores con una curva de precios cayendo. Me acuerdo que los primeros que vendieron en Medellín era el RadioShack TRS-80. Chiquiticos, costosísimos, complicadísimos de manejar. Y eso empezó a empequeñecerse más rápido, de más capacidad de memoria, y finalmente llegamos a lo de hoy.
lactosa. Luego vienen los 90, la revolución de las TICs, otra singularidad, ya cuando las tecnologías de la computación y de la información se hibridizan entre ellas, se fusionan entre ellas dos, y ya hoy en día se espera de que esto estará completamente socializado. La inteligencia artificial será la nueva singularidad. Hablemos un poco de los computadores, hablemos del pasado y hablemos del presente futuro. En el pasado hubo, en los años 40, un matemático americano que se llamaba John von Neumann, que diseñó lo que se llama arquitectura de las computadoras, un diseño lineal, newtoniano, analítico, entrada, CPU, salida. Pongámosle la lupa al CPU, ¿qué hay dentro del CPU? Unidad de control, unidad aritmético, lógica, es esta. De manera de que fue una arquitectura de computadora de la primera generación a la cuarta lineal. ¿Cuál es la que se viene? La de quinta generación, y recomiendo este libro de Feigenbaum, la quinta generación. Es lo que se llama una red neuronal. Las entradas pueden ser múltiples. Viene la red neuronal, hay una primera capa que se llama capa oculta, donde todas las entradas se combinan, todas las posibilidades. Y luego esta red oculta genera unas salidas donde todas se combinan, y finalmente están las salidas donde yo escojo. Ese es el esquema, cómo funciona la madre naturaleza en el cerebro humano. No el proceso lineal de von Neumann, que es muy simplificado, sino un proceso supremamente complejo. Poniéndolo en grafiquito es muy simple. En el tiempo, si A aumenta, B también aumenta. Y puede ser que B y C tienen una relación inversa y disminuye C. Pero miren que es un enfoque lineal. No hay retroalimentación. El nuevo enfoque con el que funciona nuestra cabeza es un enfoque circular, no lineal. A afecta a B, B afecta a C, pero C tiene dos opciones: o afecta a B, y se crea un primer loop, o vuelve y afecta a A. Y por eso estos desempeños erráticos, muy parecidos a los de la mente humana. Quiero ir a tal parte, y me encuentro con un amigo y me dice: ¿por qué no me acompañas a esta otra parte? Estamos con este, con este, con este. Ramón y Cajal, ¿quién será ese viejito? Médico, biólogo y científico de primera magnitud, español, de cambio del siglo XIX al siglo XX. Se ganó el premio Nobel de Medicina en 1906 por su teoría sobre la arquitectura de los tejidos neuronales en el cerebro. Su gran descubrimiento fue ver que hay neuronas, que entre ellas hay conexiones a través de un cable que se llama axón, que hay unas dendritas, como unos pelitos, y hay unas sinapsis que se conectan entre neuronas. Y realmente así opera el cerebro humano, con miles de millones de estas neuronas interconectadas, que hoy la tecnología, por medio de procesadores en paralelo, trata de imitar eso. Entonces, después de Ramón y Cajal aparece Minsky y Papert en 1968. Este fue un investigador sudafricano, famosísimo por la teoría de la tortura para aprendizaje, hombre-máquina, pasito a pasito. Luego viene Rummel Hall, un sueco, y McClellan en 1986, y estos crean el concepto de perceptrón, es decir, cómo con información nuestras neuronas toman decisiones
almacenan datos en nuestra memoria y mandan señales a los músculos para que hablemos o para que veamos o para que caminemos. ¿Qué hace la mente humana para resolver un problema? Este es un matemático que se llama George Polya y dice que las operaciones mentales que los humanos hacemos son, primero, entender el problema, ver de qué se trata, luego trazar un plan, luego ejecutar el plan y luego revisar si entendí el problema correctamente o no. Miren que no es lógica lineal, es siempre lógica circular. Entonces miren más o menos cómo esos circuitos neuronales van funcionando. Veo una situación, C1. Voy por un jardín y de pronto veo una cobra parada a punto de atacarme. ¿Qué hago yo? En fracciones, pero fracciones de millonésimas, mi cerebro funciona y me muestra dónde he visto yo cobras. Claro, en las películas de Tarzán o en las del Arca Perdida con el, ¿cómo es que se llama este? Eso. Y ya sé que es un peligro de muerte. Entonces mi mente me dice, no te acerques, Francisco. Huye. Entonces huyo y vengo acá. Resulta que, ¿qué hago apenas llego a C2? Miro a ver si hay más cobras. Si hay más cobras, no echo por acá, sino por acá. Y el resultado es que me escapé de milagro que me picara una cobra. Así funciona nuestra mente. Y eso ya es posible replicarlo en circuitos electrónicos, con procesadores paralelos. Miren cómo empieza a funcionar la red neuronal cuando tiene que tomar una decisión. ¿Ya vieron? Empieza a mandarle señales a neuronas vecinas. Y si es no, me salgo y busco otra red posterior o anterior. Y así voy identificando cómo tomo las decisiones. La pregunta es si hay suficiente conocimiento para ya desarrollar de manera compleja la inteligencia artificial. Y hay dos libros del mayor promotor de la teoría de la singularidad en este tema, que es el señor Ray Kurzweil. Él es el vicepresidente de tecnología de Google, o sea, de que debe estar bien informado. Uno se llama ¿Cómo crear una mente? El secreto del pensamiento humano revelado. Y la otra es la era de las máquinas espirituales, cuando los ordenadores superen la mente humana. Hoy en día ustedes pueden mirar esos libros por internet sin costo. Este es el personaje. Su teoría es que estamos a un paso de los androides. ¿Qué son androides? Androide viene del griego andros, que significa ser humano. Es decir, de que estamos al borde de tener máquinas pensantes, y algunos dicen que potencialmente con conciencia, que es un lío definir qué es conciencia, a muy poco plazo. Entonces los robots androides sería una nueva especie post-Homo sapiens, que según él viene muy prontamente. Pero eso presupone el dominio sobre unas áreas de conocimiento. ¿Cuáles? Por la singularidad de la inteligencia artificial es la variable clave, la robótica es muy importante, el uploading es un tema informático muy complejo. Más o menos es esto, de que yo puedo acumular tal cantidad en una máquina de inteligencia artificial que en algún momento la máquina, por cuenta propia, podrá pensar y generar nueva información y conocimiento. Y esto va a ser clave en oficios, profesiones. Por ejemplo, los astronautas. ¿Qué hacer si viene un asteroide que no estaba programado en el viaje?
o un piloto si se encuentra una nube de turbulencia que probablemente pueda tumbar el avión. Ciencia cognitiva, nanotecnología, cyborgs, que son organismos cibernéticos, ingeniería genética, criónica, que no es criogénica. Criogénica es congelar cadáveres. Criónica, destruyendo el agua. Por eso no hay posibilidad de revivir esas personas, que se pierde el agua de los tejidos. La criónica va en esa dirección, de poder congelar, es decir, evitar la entropía, la muerte, la putrefacción de órganos y tejidos, sin destruir la cantidad de agua que hay en el organismo. Y eventualmente resucitar a esas personas cuando ya haya medicina que logre curar la causa del deceso. Y finalmente, en el campo de la especulación, se viene la muerte a la muerte. Este fue un alumno que yo tuve en Caracas, Venezuela, José Luis Cordeiro. Está en la Universidad de la Singularidad, trabajando ese tema. Si es posible vencer a la muerte. Y la idea del curso de él y de otros es de que sí es posible, grabando toda la información que hay en el cerebro de una persona, en una máquina con inteligencia artificial. Y en algún momento esa máquina de inteligencia artificial, si no se le suministra más información porque murió el paciente, ella es capaz de seguir obrando con la conciencia, entre comillas, de esa persona que murió, pero eso es todavía del campo de especulación. La opinión de los ciudadanos del siglo XX que todavía pervivimos es que nunca podrá construirse la muerte de la muerte, nunca será posible, porque la muerte no es más que la manifestación de una ley natural que se llama la entropía. Los metales se corroen, materia inanimada se destruye por erosión o simplemente por envejecimiento, nosotros también. Nos reponen las manos, nos vamos arrugando, se nos cae el pelo, finalmente fallan nuestros órganos vitales y ese es el tributo que se le da a un universo donde reina la entropía. Sin embargo, miren revistas tan importantes como la revista Time, su pronóstico tecnológico es que para el 2045 quizás el hombre se vuelva inmortal con esas máquinas de uploading, de almacenar información de un ser vivo hasta un punto en que la máquina ya per se es capaz de seguir obrando. Y esta otra se hace la pregunta, ¿puede Google resolver el problema de la muerte? Bueno, Isaac Asimov fue un gran divulgador de ciencia ficción. No olviden un dicho, una sentencia. La ciencia ficción es la antesala del desarrollo de la innovación científica y tecnológica. Casi todos los grandes libros sobre innovación, sobre el futuro, por ejemplo, Odisea 2000, Odisea del espacio, fueron libros premonitorios, fueron por ciencia ficción. Miren, este autor en 1950 habló por primera vez de robots versus seres humanos. No fue el que inventó la palabra robot para androides. La palabra lo inventó un escritor de ciencia ficción checo, mucho anterior a Asimov, por allá en la década de los años 20, llamado Karel Čapek, que redactó una novela de ciencia ficción llamada Robot, de la palabra checa rabo, que significa esclavo trabajador. O sea, de que no fue Asimov, él muy hábilmente ya en los 50 volvió a resucitar el término, y término que él tiene vigencia. Aquí ven en la Universidad de IA su grupo de robótica. El grupo de robótica que se ha ganado reconocimientos internacionales como el de 2014 en RoboRay en los Estados Unidos y este de drones voladores. ¿Ahí está Pedro o no? No tenía idea de que iba a venir a la
competencia. De manera de que ya en la universidad hay una semilla con los trabajos de los estudiantes y profesores de mecatrónica y de mecánica en esta disciplina importantísima hoy, importantísima a la N en el futuro. Ahí está la clave de una nueva reindustrialización de alto valor agregado, de conocimiento para el departamento de Antioquia. Es la única forma de combatir la pobreza, la violencia y todas esas patologías sociales, síntoma de subdesarrollo y de atraso. Marvin Minsky fue profesor emérito de inteligencia artificial del MIT. Él murió en el 2016, definía la inteligencia artificial como la ciencia de hacer que las máquinas hagan cosas que requerirían inteligencia si las hubiera hecho un ser humano. Aquí tienen la línea de tiempo de la inteligencia artificial. Arranquemos con el primero que habló de eso, Aristóteles de Estáquila, un miembro del trípode de grandes pensadores, filósofos griegos. El padre de todos ellos fue Sócrates, con el método de la mayéutica, hacer preguntas y buscar respuestas. Él tuvo un discípulo muy inteligente que se llamaba Platón, y dijo una cosa muy importante para su época, siglo IV antes de Cristo, que el mundo no es como lo vemos. Y de ahí la famosa fábula de los hombres encadenados en una caverna que solo ven sombras del mundo externo, y el día que se sueltan de las cadenas ven de que el mundo real es una cosa completamente distinta. Y el otro, pues, ese sí fue la tapa del Congol, que fue Aristóteles, llamado el príncipe de los filósofos, el padre natural del concepto de lógica, que es la que ha permitido a la cultura occidental el racionalismo, de las preguntas, las respuestas, el buscar incongruencias, eliminarlas por medio de razones. De manera de que el cuento de la inteligencia artificial arranca con Aristóteles en el 328 a.C., viene la neurocibernética a través de los trabajos en 1943 de Warren McCulloch y Walter Pitts. En 1950 aparece Alan Turing con su famosa máquina inteligente. Luego en 1956 llega John McCarthy, que utiliza por primera vez la palabra inteligencia artificial. Luego en el 58 tanto McCarthy del MIT como otros investigadores desarrollan el lenguaje Lisp, lenguaje de programación en inteligencia artificial. Luego en 1968 Minsky desarrolla el concepto de perceptrón en el MIT. Y ahí vamos. Hoy en día el investigador sueco Rummel Hardt y McClellan desarrollan perceptores de múltiple capa. Hablemos un poquitico de eso. ¿Cómo opera la inteligencia artificial con fines heurísticos? La heurística es el arte y ciencia de inventar cosas nuevas, cosas que no existen, el chispazo, innovación. Mire, tomo yo un tema y hay dos funciones que cumple la mente. Primero, utilizar el algoritmo de aprendizaje automático. Hecho este, se va a un modelo de clasificación, optimización y se da respuesta. Y entra en fila otra vez el nuevo caso y se le aplica lo mismo. Es lo más simple del perceptrón. Miremos lo primero, el algoritmo de aprendizaje. Hay muchos algoritmos, pero este es universalmente el más común. ¿Quiénes han visto acá temas de inteligencia artificial? ¿Les es familiar el algoritmo? Bien. Entonces el algoritmo tiene ritmo de aprendizaje inicial, siempre menor a 1, ritmo de aprendizaje final, tiempo que demora el aprendizaje y número de iteraciones. Punto y aparte.
Pasemos al segundo cajón. Aprendizaje por clasificación y optimización. Imagínense que me pone una tarea el profesor. Usted ve bolitas y rectángulos. Ve de diferentes colores y diferentes tamaños. Clasifíqueme exhaustivamente esa muestra completa. Lo primero que hago es separar lo rojo de lo azul. Y en lo rojo veo que hay solo geometrías redondas, pero hay unas grandes y otras más pequeñas. Eso lo hace nuestra mente, con ese proceso de razonamiento. En lo azul veo de que hay dos geometrías, bolitas y rectángulos. Separo las bolitas y los rectángulos. ¿Cómo funciona entonces el perceptrón de Rosenblatt para aprendizaje profundo? Las entradas, x1, xn menos 1, xn, tienen unos pesos ponderados. Hay cosas más importantes que otras. Al ser más importantes unas que otras, hago una sumatoria ponderada y luego saco una función de escalamiento que yo voy perfeccionando en el tiempo con el número de iteraciones. Eso es pues lo que hace el esquema del perceptrón, que es muy aproximado a la forma como las neuronas con las dendritas, los axones y las sinapsis operan en nuestro cerebro. Aquí está entonces, miren, dendritas, sinapsis, entradas, cuerpo celular, axón, resultado. No es más, esto ya sería físicamente pues las neuronas y sus conexiones, y sería a través de pequeñas descargas eléctricas. Hay una gran discusión entre los especialistas de las neurociencias, si son únicamente descargas eléctricas entre neuronas o si son electroquímicas. Y parece que va ganando la segunda escuela. Aquí tienen pues el perceptrón aplicado a la medicina, en inteligencia artificial. Historia médica previa del paciente, edad, que eso ya hace una clasificación de posibles enfermedades para esa persona por la edad, qué ocupación tiene, tipo de vida, hábitos saludables o no de vida, vienen las capas ocultas que miren que es donde se combinan todos estos elementos de entrada, y finalmente están las capas de salida y la decisión que toma nuestra razón, nuestro cerebro. ¿Será la opción A, riesgo alto, o será la opción B, riesgo bajo? Acabo de mencionar de que hay la tendencia entre especialistas de ciencias cognitivas y de neurociencias de que probablemente en el cerebro no solo son cargas eléctricas lo que se mueven, sino electroquímicas. Y se ha logrado identificar dos elementos claves, que son el potasio y el sodio. Y allí ven ustedes, miren la curva cómo se va moviendo, cómo se abren y se cierran válvulas, para que funcione el uploading. Es decir, qué información guardo, dónde sé que está guardada para el momento en que la necesito, y todo eso es por relaciones químicas y chispazos eléctricos. ¿En dónde va esto? Por muchos años, desde los tiempos de Ramón y Cajal, se había identificado en los lóbulos cerebrales, lóbulos por ejemplo para la visión del ojo izquierdo, del derecho, el habla, el olfato, la ira, la felicidad, etcétera, etcétera. Hoy se ha avanzado mucho. El MIT tiene un proyecto que se llama el conectoma cerebral, donde se ha refinado mucho más dónde están concentradas esas funciones de nuestro cerebro, y lo último que se ha logrado hacer, qué tipos de circuitos hay en esas neuronas por funciones específicas del cerebro. Hace poco se celebraron los 150 años del MIT y el gran acontecimiento científico fue divulgar en 3 dimensiones en forma holográfica
las conexiones que hay en nuestro cerebro. Miles de millones. Y por colores se ve la densidad. Lo otro muy interesante es que empiezan a surgir entre academias científicas del mundo nexos con el MIT para estudiar el tema de ciencias cognitivas y el cerebro. Por ejemplo, la Fundación Reina Sofía de España, el Instituto de Salud Carlos III, el Ministerio de Economía y Competitividad, el proyecto Madrid +D y el MIT han creado un consorcio para estudiar en España, que ha sido un país muy fuerte en medicina desde hace muchísimos años, estudiar los temas de ciencias cognitivas y el comportamiento cerebral. Detrás de todo esto está el aprendizaje en sistemas complejos. Klaus Schwab termina su libro de la Cuarta Revolución Industrial con una serie de recomendaciones para los jóvenes. Y dicen que los jóvenes, tal vez lo más importante que deben recibir en su formación universitaria, oiganlo bien y anoten, es tener capacidades básicas para el análisis de problemas complejos. Problemas con muchos componentes, casi todos interactuando entre ellos, y ser capaz de identificar qué dinámica de interacción hay entre los elementos que componen un sistema complejo. Miren, si ustedes ven los grandes desastres que hay hoy en la humanidad, como el del medio ambiente, es un problema de no haber entendido nuestros líderes que el medio ambiente es un problema complejo. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de la humanidad al crecimiento demográfico? Utilice tecnologías sucias como los plaguicidas, los fertilizantes, para alimentar más gente. Y como hay más gente, porque más tecnología puede sostener más gente, estamos acabando con el planeta. Miren una solución simplista ante un problema de altísima complejidad. ¿Qué hace la naturaleza? La naturaleza es la gran madre de la enseñanza. ¿Qué hace la naturaleza cuando hay muchas liebres en el bosque que están acabando con la vegetación del bosque? ¿Qué hace? Le dice a los lobos a tener más lobitos. Hay que controlar la población de liebres porque van a acabar con el entorno. Miren que la naturaleza es sabia, que maneja esquemas sistémicos, complejos, interactuando. Entonces, miren, la complejidad de sistemas obliga hoy dominio de la teoría de juegos, dinámicas no lineales, teoría de sistemas, formación de patrones de reconocimiento, estudiar el tema de la evolución y de la adaptación, circuitos y desempeño colectivo. O sea que hay cabida todas las ciencias, ciencias naturales, matemáticas, ciencias sociales y biológicas. ¿Qué aplicaciones tiene la inteligencia artificial en el mundo de hoy? Lingüística computacional, minería de datos, data mining, industriales, médicas, mundos virtuales, procesamiento en lenguaje natural, robótica, mecatrónica, sistemas de apoyo a la decisión, videojuegos, prototipos informáticos, análisis de sistemas dinámicos y lo que se llama procesos de gerenciamiento inteligente. Universidad de la Singularidad. ¿Por qué surgió esta universidad? Porque la universidad tradicional no enseña estos temas. Cómo pensar de una manera diferente. Cómo abocar problemas de altísima complejidad. ¿Quiénes la fundaron? Google y la NASA en el 2008. Su sede es Mountain View, California. Su misión, crear el futuro. No es adivinar el futuro, sino crear el futuro con base a conocimiento. O sea, de que todos los fenómenos de singularidad son los que se discuten en los salones de clase. Miren que desaparece la tarima, todo es entre pares e iguales, utilizando la mejor tecnología. ¿Quiénes son los empresarios íconos de hoy en día?
no son por herencia familiar, no son ni Rockefeller, ni Ford, ni Mellon, ni Carnegie. Son individuos usualmente de origen humilde, inmigrantes, que la universidad de la calle y de la vida les enseñó a pensar distinto al resto. Este señor se llama Elon Musk, inmigrante sudafricano. Yo no creo la historia, pero debe tener algo de verdad. Llegó a los Estados Unidos con $30 en el bolsillo. ¿Y hoy qué tiene? Las industrias más innovadoras. Tiene SpaceX, que es la que está desarrollando cohetes recuperables. Y se ganó el contrato de la NASA con Boeing para ir a Marte, diseñando el cohete y la nave que llevará hombres a Marte. Él dice, hombres no, hombres con androides. Ya vamos a ver la razón. Es el dueño de carros Tesla. La apuesta del carro eléctrico como respuesta a la contaminación del carro contaminador de ciudades que hoy tenemos. Y es el dueño de una empresa muy extraña que se llama Neuralink. Es decir, loco. ¿Qué es lo que hace Neuralink? Miren los dos muñequitos, son dos seres humanos, sus dos cerebros, y él está desarrollando implantes cerebrales donde este cerebro le puede mandar información a este otro sin ningún vínculo físico. Simplemente a través de señales biológicas que da el cerebro, se convierten en señales eléctricas y se le irradian a otro ser humano que tiene la misma tecnología para comunicarse. DARPA. ¿Quién está institucionalmente detrás de la inteligencia artificial? Una dependencia del Pentágono, del DoD, Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que se llama el proyecto DARPA, donde grandes innovaciones han surgido, que hoy se aplican no solo en lo militar, sino en lo civil. Ellos tienen este proyecto que se llama Synapsis en español. Miren, las máquinas de von Neumann, de computadoras hasta cuarta generación, traían esta curva de desempeño, pero ya mostraban de que no era posible, por la complejidad de las máquinas y el ambiente de complejidad, seguir esta trayectoria. Y fue este proyecto, el Synapsis, que es imitar al cerebro humano, el que permite este desarrollo continuo, que es otro tipo de singularidad. Muy rápidamente, ¿hacia dónde va este proyecto? En primer lugar, su hoja de vida es esta. Es decir, cada vez esto es lo que hace el cerebro humano y esto es lo que hacen las máquinas. O sea, cada vez llegar a mayor número de neuronas. El cerebro humano tiene entre 6.000 y 10.000 millones de neuronas. Entonces la idea es que 6.000 o 10.000 millones de perceptrones hagan ese oficio para la inteligencia artificial. Miren que es un isomorfismo, una analogía. La mejor maestra de la mente humana es la propia naturaleza. Esto es lo que hace nuestro cerebro. Miren densidades de sinapsis, de conexiones entre células cerebrales, 10 a la 10. 10 a la 10. Neuronas, 10 a la 6 por centímetro cuadrado. Esa es la densidad superficial del cerebro. Este es el cerebro humano. Y miren lo que se está logrando ya con transistores o semiconductores, hasta llegar al verdadero ejemplo de cerebro electrónico. Un problema muy grave social es la gente o que nace ciega o pierde la vista en la vida o se le deteriora. Por ejemplo, los que sufrimos de diabetes. Una de las manifestaciones de diabetes 2 es que en los capilares que irrigan la retina no llega suficiente sangre. Empezamos a ver mal. O
Sucede que no me ofrezco a bajar a ninguno de ellos. Terminamos ahí en un poste aquí. Miren, ¿qué hace hoy la inteligencia artificial? Visión por computación, máquinas de visión y procesamiento de imagen. Y miren los temas que intervienen: robótica de control, inteligencia artificial, aprendizaje de máquina, matemática, neurobiología, generación de imágenes, física óptica y procesamiento de señales. Miren lo que hace arriba la naturaleza. Entre el rayo de luz, la retina y el nervio óptico llevan eso al cerebro y sigue esta trayectoria. Y miren lo que haría la máquina. Ve un gatico, esto es lo que hace el cerebro, ve el gatico y fija unos fenotipos claves. Nosotros los humanos, cuando vemos la cara de otra persona, es una T. Arcos ciliares, las cejas, y el tabique nasal. Y a partir de eso, nuestro cerebro reconoce que es tu imagen y no la de otra persona. Entonces, miren cómo se hace por inteligencia artificial el proceso. Lo que quiere decir el dominio que hace el cerebro, 10.000 millones de neuronas. Y óiganlo bien, interconexiones, 100 trillones de sinapsis, de conexión. ¿Qué empresas están en Estados Unidos metidas detrás de este negocio? Metiendo fuertemente investigación y plata para hacer esto una realidad. Los grandes, IBM, Tesla, Neuralink, Facebook, Apple, Amazon, Google y Boston Dynamics. Los estudiantes de mecatrónica y mecánica y ortopedia, en ingeniería biomédica y futuras áreas de desarrollo en esta universidad, lean bien lo que está haciendo Boston Dynamics. Y trate en la universidad de conseguir nexos de pasantías de estudiantes en Boston, en esa institución. El Departamento de Defensa de Estados Unidos, a través de su proyecto DARPA, es el gran patrocinador y promotor. Tiene esta división de proyectos que se llama DARPA Robotics Challenge. Visualización. Miren, lo que sabemos los civiles y común de los mortales del DARPA es un pequeñísimo témpano que sale a la superficie. Lo que no tenemos ni idea es lo que hay debajo, que es todo esto. Webs especiales de todos estos avances que están ocurriendo, cuya aplicación es precisamente para encarar y evitar guerras en el futuro. O sea, de que el famoso Schwarzenegger, Arnold, eso ya está en los laboratorios de la DARPA. Para la guerra del futuro, para minimizar, pero al mínimo de los mínimos, los daños colaterales, y para evitar destrucciones masivas. ¿Por qué Rusia le apunta a la inteligencia artificial militar? Que se supone pues que es el chacho en Rusia, por lo menos por ahora. Y miren lo que dice. Rusia no puede repetir el error de la Segunda Guerra Mundial con sus 20 millones de muertos. ¿Cuál fue el error de Stalin? Confió en la palabra de Hitler. Hitler, a través de su canciller, pues el señor Ribbentrop, le dijo a Molotov: estén tranquilos, no nos interesa tener guerra en dos frentes. La guerra es contra Francia, Inglaterra y si entra Estados Unidos, los Estados Unidos. A ustedes no los vamos a tocar, pero eso sí, nos tienen que suministrar el petróleo, porque Alemania no lo tiene. Y Stalin, que era astuto, lo más astuto, se tragó el cuento. Y el día menos pensado, abrió Alemania el segundo frente contra Rusia. Resultado, 20 millones de muertos. Es la mayor pérdida nacional durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces ese es el argumento de Putin.
para garantizar la legítima defensa militar de Rusia en el futuro. Tenemos que continuar con el liderazgo militar, incluyendo la inteligencia artificial en el campo militar. Punto y aparte. Concluyo. Hoy ha aparecido una nueva rama del conocimiento humano para estudiar a fondo, pero fondo es fondo y profundo, el tema de inteligencia artificial, y es lo que se llama metacognición, es la teoría de la mente, que es la capacidad para reflexionar, comprender, controlar su aprendizaje que conduce al conocimiento. Implica procesos como atención, memoria, conciencia y reconocimiento. Es una palabra hoy muy controversial, que es conciencia. Para las religiones es el concepto de alma, y que perdura después del paso por esta dimensión donde hay materia, energía, tiempo y espacio, y que eso debe continuar. Desde el punto de vista de ciencia cognitiva es otra cosa, y es la capacidad de manejar esos algoritmos heurísticos. ¿Se acuerdan de ecuacioncita? Entonces, con el conocimiento adquirido, generar nuevo conocimiento de manera autónoma. Entonces, la singularidad por la inteligencia artificial es un fenómeno naciente hoy, y a decir de muchos como Kurzweil es irreversible. Ahí vi una entrevista a dos técnicos de inteligencia artificial en CNN el domingo pasado, que decían que esto está muy pinche todavía. Sin embargo, al hacerles preguntas, ¿qué opina de los aparatos inteligentes que hay? Ahí sí empezaron a gaguear. Bien, de manera de que estamos hoy justo empezando esa carrera exponencial de avance tecnológico en materia de inteligencia artificial. Los pronósticos son peligrosos si se hacen por exceso o por defecto. ¿Qué es el pronóstico? Si esta es la curva de desarrollo de una tecnología o del progreso humano, sacar una tangente y decir esto es lo que va a pasar y después no ocurre, o decir es esta, cuando de pronto lo que se viene es esto. Todo parece indicar que en el tema de la singularidad de la inteligencia artificial estamos en la curva más empinada de todo desarrollo tecnológico humano que se ha hecho hasta ahora. Los avances son absolutamente increíbles. ¿Qué aplicaciones tiene la inteligencia artificial? Control de sistemas, planificación automática, mundos virtuales, reconocimiento de patrones, robots, ojo con este, reconocimiento de escritura y reconocimiento del habla. El primer robot móvil lo desarrolló la Universidad de Stanford, se llamaba Shaky. Lo desarrolló entre 1966 y 1972, con el fin de diseñar robots para mandar a la Luna y a los planetas, cosa que ya hoy es una realidad. Simplemente tenía unas antenas que al chocar contra algún obstáculo inmediatamente generaban la reversa y se buscaba otra trayectoria. Muy simple. De Shaky a los que hay hoy, a los que vienen a futuro, este va a ser, por ejemplo, el androide Mars 1, que va a acompañar las primeras tripulaciones humanas para Marte, 2025-2030, con altísimo componente de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para esto. En esa época, ojalá yo estuviera vivo, y confío en que sí, pero todos ustedes iban a estar vivos. Vean primero en un televisor no plano, XY, sino XYZ, y sin pantalla. Holográfico. Proyección holográfica en 3 dimensiones. Y van a ver, uy, ¿qué pasó aquí? La conciencia que no funcionó. Usaría yo aquí eso. Muy bien. En primer lugar, van a distinguir 2 tipos de astronautas. Unos que llevan mochila, que va en esa mochila: agua, oxígeno y alimentos.
y van a haber otros que no van a llevar mochila. ¿Cuál de esos dos va a ser el androide? El segundo, el que no necesita ni agua, ni comida, ni mercado. Y a ese se le van a encomendar las tareas más peligrosas. Una de ellas es caminar sobre piedras. Ya este se está fabricando en Boston Dynamics. Un robot humano, o humanoide, un androide, especializado sin caerse en caminar sobre piedras irregulares. Con el centro de gravedad muy en el sitio del ombligo nuestro, de los humanos, para ir desarrollando toda esta serie de elementos. ¿Quiénes los han creado? Oigan bien, estudiantes de pregrado, de mecánica, mecatrónica, de computadores, de controles automáticos del MIT, estudiantes de maestría, de doctorado. Miren las máquinas como perros que han desarrollado ya en una empresa certifica el MIT que se llama Boston Dynamics. Y ya estos perroides, no humanoides, sino perroides, siguen la fisiología del perro, la canina, y salen a trotar por la mañana con los ingenieros que los han diseñado. Y ya están los primeros prototipos de Mars 1. El androide que va a ir con el hombre a la luna entre el 2025 y el 2030. ¿Es esto unidisciplinario? No. Son equipos de médicos, ingenieros, antropólogos, anatomistas, diseñando estas máquinas prodigiosas, viendo todas las similitudes de una pierna mecánica con una pierna humana o animal, y miren cómo van programando la acción del androide para imitar el ser humano. Aplicación de inteligencia artificial en lo que se llama estructuras exoesqueléticas. Es muy difícil para un recluta militar cargar un morral de 45 kilos muchos kilómetros. Entonces hoy ingenieros mecatrónicos, mecánicos, etcétera, diseñan reforzadores de piernas, brazos y espalda para que la mayor parte de ese peso se descargue directamente en el piso y no a través de la anatomía humana. Y miren estos prodigios. Gente que perdió la locomoción por un atentado, como el caso del profe en nuestro medio, con este dispositivo de un ingeniero mecánico paisa, prácticamente tiene otra vez la posibilidad de caminar. Esto tiene enormes aplicaciones en Colombia, ahora que se habla de posconflicto. ¿Cuántas víctimas por las minas, quiebrapiés, no quiebrapatas, sino quiebrapiés, de gente inocente en los campos, de funcionarios del Estado, de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestras fuerzas militares? Hay que diseñar este tipo de aparatos, que ya es una posibilidad enorme, enorme con inteligencia artificial. Inclusive lo que es brazos tienen sensibilidad de tacto, igual que la mano humana, para no apretar un huevo y quebrarlo, sino para coger un huevo y moverlo de un sitio a otro. De manera de que es un campo muy pertinente para un país como Colombia. Miren campos claves de la inteligencia artificial en estos años que vienen: aprendizaje profundo, supervisión de tareas, en lenguaje natural y procesamiento del mismo, extracción de contenidos, clasificación, máquinas traductoras, máquinas que preguntan y contestan, generación de textos, sistemas expertos, reconocimiento de imágenes, máquinas de visión para ciegos, en materia de hablar para elaborar textos y textos para leerlos, planificación y robótica. Apareció una obrita en el mundo en los años 60, llamada Orwell, 1986, de un escritor británico, Orwell.
que describía con ciencia ficción lo que pasaría en el mundo cuando la televisión se hubiera popularizado y un gobierno tirano utilizara la televisión para espiar a los ciudadanos. ¿Ustedes creen que esa visión de ciencia ficción no se dio cierta? Que sepan que está vivita y corriendo. Se llama, ¿cómo? Google, Facebook, Big Data, grandes bases de datos, que saben qué nos gusta, qué no nos gusta, si pagamos o no pagamos impuestos, si tenemos plata o no tenemos plata en el banco, si tenemos empleo o no tenemos empleo, qué tipo de citas médicas tenemos, de qué estamos enfermos. De manera de que con la inteligencia artificial el fenómeno de Orwell no va a desaparecer, sino todo lo contrario, va a crecer exponencialmente. Entonces viene la pregunta si la inteligencia artificial va a ser para bien o de pronto va a ser una fuente de conflictos. Con este texto ya se empiezo a buscar el aterrizaje. Las singularidades han sido una constante en la trayectoria de la civilización humana por más de 12.000 años, con enormes impactos sociales, económicos, políticos y ambientales. Ya se vislumbran en el horizonte del futuro grandes singularidades, que serán mucho más impactantes en la sociedad humana que las experimentadas en el pasado, los siglos pasados y milenios. Los estudios realizados y las opiniones de los conceptualizadores del tema de la singularidad pronostican que en los próximos años y décadas del área post-TICS será marcada por la inteligencia artificial, el híbrido hombre con tecnologías avanzadas de androides y robots inteligentes. La singularidad de la revolución industrial trae desafíos colosales para el tema del empleo. En un mundo sobrepoblado, las consecuencias sociales y económicas podrán ser devastadoras en materia de clima social y convivencia. ¿Qué va a pasar cuando no haya empleo? O sea, cuando robots fabriquen robots. ¿Dónde va a estar el sitio para el trabajo humano? De manera de que trabajar en inteligencia artificial temporalmente generará empleos muy calificados. La pregunta es, post-inteligencia artificial, ¿qué va a pasar? Áreas impactadas al corto y mediano plazo por la inteligencia artificial y muy positivamente: medicina, gerencia, administración, ingeniería, arquitectura, manufactura y movilidad. Solo voy a mostrar 2 o 3 pantallazos en gestión, administración y movilidad. Aprovecho pues para el happy birthday a la facultad a la carrera de Ingeniería Administrativa de la EIA en sus 25 años. Esta fue tal vez la primera ingeniería que empezó a utilizar desde los años 60 y 70 la inteligencia artificial. Gracias a este caballero llamado Jay Forrester, que murió el año pasado, que creó esta técnica computacional Industrial Dynamics, dinámica de sistemas, para analizar el manejo de las empresas y negocios por medio de redes de simulación. Todo sistema. Ya hoy existe una comunidad mundial de dinámica y sistemas con 3 grandes sitios como mecas. Boston, por supuesto, donde nació, el MIT. Hay otra en Noruega, en la Universidad de Bergen. Aprovechen, muchachos y muchachos, las becas que hay allí para sacar maestrías y doctorados en dinámica de sistemas. No hay sino que firmar si quiero y estudiar. Ese es el único requisito. Bolivariana, yo conocí 2 PhDs que pasaron por la Universidad de Bergen y son lo máximo en Colombia en el tema de dinámica y sistemas, en temas tan importantes como la seguridad alimentaria del país a futuro. Esta fue la última cohorte de estudiantes de Jay Forrester en el MIT. Miren, estudiantes de todo el mundo, grupos relativamente pequeños, a él no le gustaban grupos grandes, para mantener lo que él llamaba touch in touch,
contacto persona a persona. Y terminemos con la movilidad. A todos, especialmente a los jóvenes, les encantan los carros. Los carros irán a seguir siendo tan nefastos desde el punto ambiental como han sido hasta ahora, fuente de accidentes, de congestiones en las ciudades. Eso va a cambiar radicalmente con la inteligencia artificial. Esta es pues la visión de un carro por dentro. Primera novedad, no lleva chofer. Ya aparecen los primeros prototipos. Este es uno que debe estar comercializado masivamente para el 2020 y pico. Tiene sensores láser para escanear el ambiente circundante a 360 grados. Lleva procesadores que lean los datos para regular el comportamiento del vehículo en las llantas, en los ejes. Lleva contadores del número de revoluciones para desplazamientos de precisión, por ejemplo, reversando autonómicamente, sin intervención humana. Lleva un radar para medir la velocidad de los vehículos que van al frente y graduar automáticamente los frenos. Lleva un sensor de orientación para llevar el récord de los carros que hay en los alrededores y balancear acelerador y freno. Con la inteligencia artificial, conducir será algo muy distinto a lo que hoy es. Miren que los choferes o van leyendo o sin tocar ningún instrumento o durmiendo, etc. ¿Qué están haciendo las grandes automotrices para introducir masivamente la inteligencia artificial? Miren, las que entre el 2020 y 2021 van a tener los desarrollos más importantes van a ser Volvo y General Motors. Y a partir del 2021 muy parejos Ford, Mercedes-Benz, Toyota y Volkswagen con BMW. Carros que ya ruedan con inteligencia artificial, es decir, son autónomos. Un Chevrolet, un Ford, Chevrolet y un carro de Google. Nuevos negocios que van a resultar con la inteligencia artificial. Burbuja Volvo, empresa que lo opera Uber, para recoger pasajeros sin necesidad de llevar chofer. Bien. O llevar pedidos de restaurantes de comida rápida a hogares. Esto ya es una realidad con Domino's Pizza, un proyecto que tiene experimental con Ford Motor. ¿Cambiará la movilidad urbana con la inteligencia artificial? No hay la menor duda de que con eficiencia y optimización del uso del automóvil y de la inteligencia artificial será posible racionalizar los flujos de carros en las ciudades. Miren que nosotros vamos con la mirada más en el hombre neandertal de las cavernas que en el futuro. Aquí la gran solución son picos y placas perjudicando a los más pobres, cuando se prohíbe el uso del carro particular un sábado, un domingo y un lunes festivo. Los restaurantes abiertos sin poder vender, el comercio sin poder vender. Hagamos las cosas al revés, por nuestra visión de atrás. Ciudades y calles inteligentes del futuro con inteligencia artificial. Miren esto, por ejemplo, lástima que esté el letrerito ahí, es la carroza de la glorieta de Cibeles en pleno Madrid, de carros autónomos, ya haciendo ensayos en vivo en tráfico normal. Si ustedes me dicen al 2035 que va a haber una invasión total de la inteligencia artificial en las grandes ciudades, va a haber trabajo inteligente, comercio inteligente, generación de energía inteligente, construcción de edificios inteligentes, temas de salud inteligentes, sociedad armónica, cultural,
de convivencia inteligente, va a haber hogares inteligentes y va a haber movilidad inteligente. Bueno, mis amigos, ese es el concepto.